¿no? Con todos estos datos, ¿para qué me van a servir estos datos? ¿No? ¿Por qué voy a, si yo calculo esto, me va a servir para algo? Sí, este periodo natural me va a servir. Bien, ¿qué voy a calcular ahora? En el sentido en X. Bien. En el sentido en X, ¿qué datos voy a necesitar? Voy a necesitar una llamada pseudoaceleración. Pseudoaceleración. Esta pseudoaceleración ya la vimos en la primera clase cuando hemos querido calcular el espectro de una norma, el espectro de Sensico, por ejemplo, ¿no? La pseudoaceleración está definida por los siguientes parámetros. Ahí está, el sus. Entre el R por la aceleración. Entonces, comencemos. El Z. ¿El Z cuánto será igual? A ver, veamos el proyecto. ¿Qué dice? En el proyecto tenemos que averiguar dónde queda. ¿Qué es lo que dice ahí arribita? ¿Qué es lo que dice acá? Voy a bajar aquí. No, voy a hacer zoom. El proyecto me dice que se encuentra en Cotusco, en ¿qué más? Salco, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a mi norma técnica de 10030 y voy a ver cuál es su zona sísmica. Entonces, ojo, miren, en el examen yo ya les voy a dar el nivel de SA. No es necesario que ustedes vean esta parte. Esta parte ya es para sus proyectos. Lo que yo voy a hacer en el examen es darle todo esto, ¿no? Todo esto. Es decir, la aceleración en metros por segundo al cuadrado. Ya les voy a dar de datos, yo, para que no pierdan tiempo acá tampoco. Pero ¿qué pasa si yo quiero calcular un proyecto real? Z. ¿Cómo hago para calcular el Z? Necesito pedirle a mi cliente dónde quieres construir tu proyecto. Para eso entonces voy otra vez a las normativas, regreso y voy a la última tabla, ¿no? Lo mismo con ustedes. Entonces tengo todo un conjunto de cuadritos que tienen el nombre, la región, el departamento, la provincia y el distrito, ¿no? Al final de la norma esto lo puedo observar en el anexo número 2. Anexo 2. Entonces, no puedo ahí, quizás me voy a demorar mucho si yo voy a buscar uno por uno. Entonces voy a colocar la herramienta de búsqueda, control F o control V y le pongo ¿qué cosa? Salvo, que debe ser lo menos típico. Entonces ahí está. La Libertad tiene una provincia llamada Cusco y el Salvo, ¿qué zona sísmica es? 3. Ahí dice, ¿no? 3. Pero no se ve, ¿no? Entonces voy a bajar un poquito. Ahora sí. Entonces, zona 3, ¿qué aceleración tiene? ¿Qué Z tiene? ¿Dónde lo veo esto? En la tabla 1. Repaso de la primera semana. Entonces voy otra vez a la tabla 1 que está en la primera parte. Peligro sísmico, capítulo número 2. 0.35. ¿Y su aceleración de cuánto va a ser? 0.35. Vamos por uno. Siguiente, edificio. ¿Qué tipo de edificio es? Muy bien, es una vivienda. Si es una vivienda, ¿dónde lo tengo que encontrar en la norma? ¿En qué tabla? Lo tengo que, muy bien, tengo que encontrar en la tabla 5. Bien. Entonces, ¿cuál será el factor de U? Buscamos entonces la vivienda en la tabla 5. Será una edificación, ahí está, capítulo 3. ¿Edificación esencial será? No está en esa lista. ¿Edificación comercial? ¿Importante? No. ¿Cuál será? C. Edificación tipo C. No, esta es un tipo C. ¿Qué edificación es entonces? Es una vivienda y su parámetro U es 1. Muy bien. ¿Qué más? Necesito el tipo C. Vamos a ir viendo por este primero, ¿ya? Este, ¿cómo se llama? Es el coeficiente, ¿no? De amplificación sísmico. ¿Cómo lo determino el coeficiente? A partir del artículo 14 de mi norma. ¿Qué me dice el artículo 14? Me dice que tu coeficiente puede ser 5, 2,5 cuando el periodo natural de tu estructura en X es menor que ¿quién? Que un T de P.
pero el coeficiente puede ser 2,5 por TDP sobre el periodo natural de tu edificio, que es calculado ahorita. Para eso sirve, ¿no? El periodo natural, siempre y cuando el periodo natural de X esté en TDP, esto es menor o igual, ¿no? Entre TDP y TDL. TDP y TDL son los periodos del suelo. Así como existe periodo del edificio, el suelo también tiende a vibrar, y tiende a vibrar de manera poca, suelo rígido, alta, suelo flexible. Y el C también puede ser igual a 2,5 TDP por TDL entre el periodo natural de mi edificio al cuadrado, siempre y cuando mi periodo natural en X sea mayor que TD. Entonces la pregunta es, ¿dónde puedo? Porque el T de X ya lo tengo. Mi periodo natural ya lo he calculado, ahí está. Y lo he calculado bien realista, con un predimensionamiento y un metrado de cargas perfecto. Entonces es 0,254 segundos. Lo que me falta nada más es buscar los valores de TDP y de TDL. ¿Dónde nos encontrábamos? Muy bien, ¿dónde TDP y TDL se encuentran en la tabla 4? Vamos a ver la tabla 4 de la norma. La tabla anterior nomás. Acá está. Lo que yo les he dicho es en el artículo 14. Ahí está. Es lo mismo. Una transcripción. La tabla 4, entonces, ¿qué valorcitos tendríamos para TDP? Primero ustedes dirían, profesor, ¿pero qué suelo es? ¿Esto quién me lo va a dar? Estudio de suelo o el estudio de mecánica de suelos. ¿Qué me ha dicho para este problema? Datos. ¿Qué dicen los datos? ¿Qué tipo de suelo es? El geotecnista me ha dicho que yo he hecho mis ensayos, mis calicatas, mis ensayos de corte, mis ensayos de compresión, mis ensayos SPT, no sé, el ensayo que él haya elegido, dependiendo del tipo de suelo, porque no pueden usar todos los ensayos, ¿no?, para suelos rígidos y flexibles, y dice que el suelo es tipo 2. Entonces, el TDP, ¿cuánto sería? Regresamos a la tabla. ¿Cuánto sería? 0,6. Bien, 0,6 segundos para suelos que vibran bajo, y para suelos que vibran alto sería 2 segundos. Muy bien, 2 segundos. Entonces ya lo tengo. Por lo tanto, entonces, ¿a cuánto sería igual mi C? ¿Dónde estaría cayendo mi premisa? ¿Dónde estaría cayendo mi premisa ahí? 2.5. ¿Cuál de las premisas voy a usar? ¿Cuál de las tres? Claro, la primera, ¿no? Entonces yo estoy viendo que mi periodo natural, que es, ¿cuánto? 0,254 segundos respecto al TDP, ¿qué cosa es? Que es de 0,6 segundos. Es menor. Por lo tanto, entonces, el coeficiente de amplificación sísmica que necesito para este problema es de 2,5. Entonces, si mi edificación fuera de más tamaño, de más altura, probablemente mi periodo sería mayor, ¿no? Probablemente si mi edificación empieza a crecer en número de pisos, esto puede llegar quizás hasta 0,7, 0,5, 0,9. Si es 0,9, entonces utilizaría quizás alguna de estas premisas. Y ahí la importancia de definir el periodo natural. Porque el periodo natural me va a definir cuánto es que la edificación se amplifica, cuánto más se amplifica la respuesta. Pero acá no hay problema, ¿no? Va a tener el coeficiente, digamos, de 2.5, porque es directamente menor al valor de 0,60. Muy bien. ¿Qué más necesito? El S. Este es el factor del suelo. El factor del suelo, ¿dónde lo veo? ¿Qué tabla? Muy bien, la de arriba es la tabla número 3. Y la tabla número 3 necesita de dos líneas de doble. Es una tabla de doble entrada. En una tenemos las filas dependiendo de la zona sísmica. ¿Qué zona sísmica nos ha tocado? 3. Y la columna es el estudio de mecánica de suelos. ¿Cuánto es el factor de amplificación? 1.15. Entonces ahí, por lo tanto, S es igual a 1,15. Entonces están dándose cuenta que la respuesta del suelo flexible por este estudio de mecánica de suelos va a ser 15% más. El desplazamiento va a ser 15% más, es bastante. Muy
bien, ¿qué más? Y el R. El R de que esto depende del sistema estructural. ¿Dónde voy a encontrar el sistema estructural? También en la norma. ¿En qué tabla? Tabla 7, muy bien, entonces vamos a la tabla 7. Ahí está. ¿Cuál sería mi R para el sistema que estoy dimensionando? 8, ahí está 8. Entonces este sería mi R de 8, correcto. Ahí está. Muy bien, entonces ¿ya tengo todos los datos? Sí, ya tengo todos los datos para calcular la aceleración en la dirección en X. Vamos acá. Profesor, estas tablas las tengo que tener anotadas en el cuaderno también. Para los proyectos sí, pero para el examen yo te voy a dar el nivel de la aceleración de la frecuencia. No hay necesidad que tengan las tablas. Ahorita les voy a volver a explicar qué es lo que necesitan tener. Bueno, si quieren lo anotan, ¿no? Si quieren lo anotan, no hay problema, pero no hay necesidad. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a calcular ahora calculo la pseudo aceleración que va a tener mi edificio para el sentido en X. ¿Quiénes ingresan? 0,35, factor de zona, factor de uso 1, factor de amplificación 2,5, factor de suelo 1,15, factor del sistema estructural 8. ¿Aceleración de cuánto? 9,81 metros por segundo al cuadrado. Aceleración de la gravedad. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 1,230. Muy bien, así es. Es una coincidencia entonces. 1, 2, 3, 4. Es una coincidencia. Que justo me salga una aceleración de 1,234 metros por segundo al cuadrado. Esa aceleración ahora la tengo que usar para revisar mi diseño, para calcular estos parámetros. Bien, entonces voy a ir a una vista, voy a dibujar acá el momento que había colocado arriba, ahora voy a traer mejor esta base, porque quiero desaparecer esas tablitas. Ahí está, para que aprovechemos la pizarra. Esta es la aceleración entonces que va a sufrir la edificación. 1,224 metros por segundo. En el examen yo ya les voy a dar este valor para que no pierdan el tiempo analizando esto. Yo les voy a dar este valor y ustedes tienen que calcular el desplazamiento. ¿Cómo calculo un desplazamiento en base a una aceleración? Y ahí entra también el otro parámetro importante que es la frecuencia. Ya le dimos la importancia a este parámetro. Ahora le vamos a dar la importancia a este otro, porque esos dos son realmente importantes. Entonces seguimos por acá. Para esto voy a volver a dibujar a mi pórtico. Así, miren. Para esto voy a volver a dibujar a mi pórtico. Cualquiera, ¿no? No importa si tiene 4, 3, 4, 5 columnas, no sé, pero acá yo tengo 3, ¿verdad? Yo tengo 3 ya, para que se parezca a nuestro ejercicio. Este es en el sentido en X. ¿Qué pasa cuando viene el sismo y vibra? Hace que el edificio se desplace. Cuando el sismo viene en la base y provoca la vibración de la estructura, ¿no? O de todo el objeto, genera que la edificación se desplaza. Bien. Entonces, ¿qué fuerzas automáticamente están ahí incluidas dentro de ese movimiento, que es un movimiento dinámico? Uno de ellos, no, una de ellas antes de eso, una de ellas fuerzas, no desplazamientos. Una de ellas es la masita, ¿no? La masa que yo he concentrado ahí para metrarla, tiene una masa, ¿no? Concentrada. ¿Qué hace el sismo para poder mover el edificio? Lo que hace es excitar la masa, excitar el punto, que es el centro de masa en la ubicación determinada del edificio. Si logra mover la masa, si logra sacarla de su estado de equilibrio estático, ya ganó, ya pudo desplazar al edificio. Entonces, ¿qué necesita? Necesita aplicar una llamada fuerza inercial. Para mover el piso, la parte superior de la losa, necesita aplicar una fuerza inercial.
La fuerza inercial por el principio de Newton es igual a ¿cuánto? Masa por aceleración, ¿no? Aceleración. Muy bien. Pero esta sería la aceleración de la estructura, ¿no? Esta sería la aceleración que tiene la estructura. Muy bien. Otra cosa también, esta de acá también se llama aceleración de la estructura, porque estamos calculando de sus parámetros de la estructura. Aceleración de la estructura. Entonces ustedes más o menos ya estarían pensando, ¿no? y diciendo por lógica, ¿esa aceleración será la misma que esa? Vamos a ver. Bien, pero el edificio se va el sismo va a hacer que el edificio se mueva lo que quiera, es decir, se va a desplazar lo que quiera, 1 metro, 2 metros, 3 metros. No, ¿quién va a impedir que se desplace? ¿Qué hemos estudiado antes? Hemos estudiado la rigidez, ¿no? La rigidez es un parámetro que a partir de muchas variables permite que la edificación tenga una oposición al movimiento, evita que se desplace. Entonces, todas las columnas y las vigas de por sí en este nivel generan una fuerza opositiva, digamos que está en oposición, una fuerza contraria, es una fuerza S, porque esa fuerza se parece mucho a la fuerza elástica. Entonces, aproximadamente yo la podría mencionar como si fuera la fuerza de un resorte, es una fuerza que se opone. Esa fuerza entonces está representada por el K, ¿con quién? ¿Cuál es la fuerza de un resorte? Desplazamiento por su rigidez. Es la forma más básica de representar una fuerza elástica. Esta es una fuerza elástica de un resorte. El resorte son las columnas, son las vigas. Esta es una fuerza inercial que se produce, fuerza inercial, que se produce por efecto de sacar al cuerpo de su estado original de equilibrio estático. ¿Qué es lo que dice Newton? ¿Qué dicen todos los demás? Que ese cuerpo, a pesar que está en movimiento, tiene que mantener un equilibrio dinámico. Entonces, siempre la sumatoria de fuerzas en X hacia la derecha o hacia la izquierda debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué diría? La fuerza de inercia debe ser menos la fuerza elástica igual a 0. Ese es un principio básico, sobre todo para movimientos del suelo. Debe respetarse ese principio para que la edificación esté dentro de un estado de equilibrio, pero ya no sería estático, no sería dinámico, se mueve. Entonces, ¿qué sucedería? La fuerza de inercia es igual a la fuerza elástica. ¿La fuerza de inercia a quién es igual? Masa por la aceleración estructural. Y esta fuerza elástica es la rigidez del sistema, vamos a poner, ¿no? Rigidez del sistema y el desplazamiento del edificio también, o de la estructura, si quieren ponerlo así, ¿no? Rigidez de la estructura también, ¿ya? Porque es lo mismo. Rigidez de la estructura, desplazamiento de la estructura. Muy bien, entonces, por el otro lado, yo podría expresar esto como rigidez de la estructura, desplazamiento de la estructura. Bien, hasta acá todo bien. Pero estas variables les puedo cambiar los nombres. ¿Cómo? La aceleración de la estructura, ¿cómo la podría cambiar? La podría sustituir por esta, porque al final también significa ¿qué cosa? Significa lo mismo, esta aceleración estructural, solo que estoy calculando a partir de los principios de las normas. Por lo tanto, esta sería masa por pseudoaceleración. Y la rigidez también acompañada de su desplazamiento, este se va a convertir en un pseudo desplazamiento. Las dos están volviéndose pseudos, es decir, definidas por norma, algo así. Son aceleraciones aproximadas a partir de coeficientes. Entonces también el desplazamiento tendrá que ser aproximado, resultado de la pseudoaceleración. ¿Qué más puedo hacer? Estas rigideces ya las tengo, probablemente, ¿sí? Pero hay un parámetro que mejor me define cada una de ellas, que es la frecuencia. La frecuencia, por acá, la frecuencia natural en X es igual a ¿qué cosa? La rigidez estructural sobre la masa raíz. Si yo lo que quiero es despejar la rigidez, ¿qué haría? Sería la frecuencia natural en X al cuadrado por la masa. ¿Y esto lo podría reemplazar allá? Sí, ¿verdad? Sería masa, pseudoaceleración es igual a masa por la frecuencia natural en X al cuadrado por el pseudo desplazamiento. Entonces, ¿qué voy a anular ahí? Eso me permite anular una variable. ¿Quién?
Masa, ¿ven? Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación? Esta ecuación ya no depende ni de la masa ni de la rigidez. ¿De quién dependería nada más? De la frecuencia. ¿Y cuál de los dos ya no conozco? El pseudo desplazamiento. Entonces, el pseudo desplazamiento sería este, pues, ¿no? El que quiero medir. ¿Cuál es el verdadero desplazamiento del edificio por sismo? ¿Cuál sería ese desplazamiento? Entonces, el desplazamiento sería igual a la pseudoaceleración entre la frecuencia del sistema en X al cuadrado. Nueva fórmula. Reemplazamos valor. Sería la pseudoaceleración en X, ¿no? 1,234 metros por segundo al cuadrado entre ¿cuánto? 24,7 al radianes por segundo al cuadrado. ¿Cuánto me sale ese desplazamiento? ¿Cuánto será el desplazamiento por sismo para ese edificio de un piso? ¿Cuánto? 0, con 3 cifras. 0,0411. 4 no. 0,0499. A ver, de nuevo 0.00. 0,0499. 0,4. Sí, está mal lo que están calculando los de 2,02 metros. Sí. ¿Qué están haciendo con el cálculo? Tengan cuidado, están manejando mal la calculadora. Muy bien, entonces, ¿ese sería el desplazamiento final del sismo? No, no es el desplazamiento, pero es uno que voy a necesitar. ¿Cómo se llama este desplazamiento que ha nacido, miren? De un análisis de rigidez, de un análisis de masas, ¿no? De masas que estaba por acá antes, ¿no? Y de un análisis así elástico. ¿Cómo se llama ese desplazamiento? Ese desplazamiento se llama elástico. ¿Por qué elástico? Porque sale de principios elásticos. Pues he usado el método de Muto. El método de Muto es un principio elástico. Utiliza la carga y la carga y el desplazamiento siempre van a crecer proporcionalmente. Si bajan, también bajan proporcionalmente. El método de metrado de cargas, que es así general, también es un análisis común y corriente, es un análisis elástico, ¿no? Entonces, todos los resultados que hemos obtenido han dado un producto que es un desplazamiento elástico. ¿De dónde sale este desplazamiento elástico? Sale también de haber usado, ¿qué cosa? Haber usado una aceleración llamada pseudoaceleración. Pero esta pseudoaceleración, ¿de quién depende? Depende del R, depende del Z, depende del U, del C, del S y de la G, ¿no? Así. Entonces, lo que la ingeniería sísmica me dice, no, tú no puedes simplemente sacar un desplazamiento elástico, porque no sería real. Porque si tú te fijas acá, la aceleración en su máxima expresión que ha sufrido toda la aceleración en su máximo valor es esto. Digamos que esto representa la fuerza sísmica. Todo lo que está ahí arribita representa la fuerza sísmica que va a golpear a la edificación, o la aceleración en términos de peligro sísmico. Pero ¿qué pasa? Lo estoy dividiendo entre R. ¿Por qué lo divido? Porque voy a bajarle la fuerza. Es decir, ¿estoy subestimando la fuerza sísmica? Sí. Por un lado sí. ¿Por qué? Porque cuando venga la fuerza sísmica real, es decir, esta de acá, nosotros vamos a confiar en que la edificación va a disipar daño, va a disipar energía. Entonces este R significa coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas en el sistema estructural. ¿Para qué? Para que la edificación tenga cierto daño y disipe energía. Porque si yo no le coloco esto, ¿qué pasaría con el edificio? Resultaría en una edificación muy costosa, costosísima sería. Entonces no la vamos a poder aforar, no la vamos a poder comprar, menos construir probablemente o vender. Entonces, ¿qué significa? Que la norma tiene una filosofía: minimizar la cantidad de daños a partir de un coeficiente de reducción. Pero ¿qué? Profesor, si estoy utilizando una aceleración reducida, ¿cómo hago entonces para que la edificación se mantenga en pie y no colapse? Entonces, ¿qué dice por el otro lado la norma? Ah, ya, un momentito. La aceleración te la voy a reducir, pero los desplazamientos no. Los desplazamientos te los voy a volver a recuperar por el valor de R. Entonces, ¿qué dice? Tu nuevo desplazamiento llamado inelástico será igual al S de D llamado elástico multiplicado
¿Otra vez por quién? Por el R. Lo vas a multiplicar de nuevo por el R. ¿Por qué? Porque yo quiero que no, en aceleración, esta aceleración tú la vas a usar para diseñar tus columnas, tus vigas, tus placas, tus elementos de acero, tu albañilería, no sé, lo que quieras, lo vas a diseñar con esto. Es decir, de acá van a salir normales, de acá van a salir cortantes, momentos, no sé qué más, pues torsiones, ¿no? Y sus variaciones y sus combinaciones, porque por ejemplo las columnas se diseñan con estos dos, ¿no? Normal y momento. Tú vas a hacer tu diseño con eso, pero en la parte sísmica no te voy a dejar que solamente calcules la aceleración, sino que en el desplazamiento, por seguridad, vas a recuperar ese R. Lo vas a recuperar al momento de transformar de un elemento elástico a inelástico. Pero también no voy a ser tan conservador contigo, no voy a ser tan riguroso contigo. Tú vas a multiplicar por un coeficiente acá. ¿Qué coeficiente será? El coeficiente varía de la siguiente manera. Son dos tipos. El coeficiente puede ser 0,75 o puede ser 0,85. Es decir, vas a recuperar en uno el 75% de R y en otro el 85% de R. ¿Cuándo vas a recuperar el 75? Cuando tu edificio sea definido como regular. Es decir, no tenga ningún tipo de irregularidad, no tenga esquinas entrantes, no tenga un vacío de áreas en planta mayor al mínimo necesario, no tenga irregularidad por rigidez, torsión y todas las que se encuentran en la tabla número 8 y 9. Pero si tu edificio tiene por lo menos una irregularidad, entonces ya se define como un edificio irregular. ¿Dónde se encuentran las listas de irregularidades? Están en las tablas 8 y 9 de nuestra normativa. Luego lo veremos eso. Cuando ya hagamos un análisis de muchos pisos, ahí puedo observar las irregularidades. Pero en un piso muy raro, ¿no? Muy tranca también. Muy difícil. Entonces, ¿cuánto será mi pseudo desplazamiento inelástico? Ya calculé el otro, ¿no? 0,00202 metros por el R. ¿Cuánto era el R? 8. ¿Cuánto sería el porcentaje para esta edificación? Vamos a asumir, como la edificación es una cajita de fósforos, no tiene pues aberturas, no tiene problemas con ejes que están desfasados, todos son continuos, vamos a asumir que es regular, sería por 0,75. Entonces, ¿cuánto sale mi desplazamiento inelástico? Sale 0,012 metros. Bien. Listo. Entonces, ¿cómo comparo si ese desplazamiento está correcto o no? Vamos a hacer cálculo de un factor más, que es la distorsión. En esta edificación hay un ángulo. Miren, por ejemplo, voy a medir este ángulo de esta columna. De acá hasta acá voy a trazar una línea para unirla, así. Y esa línea que mide un ángulo desde ese punto hasta la columna se llama θ. Ese ángulo se llama distorsión. Sea θ la llamada distorsión angular. ¿Cómo puedo calcular la distorsión angular si tengo estos datos? Tengo el desplazamiento inelástico, que ahora ya va a ser inelástico, ¿no? Y tengo la llamada, ¿qué cosa? ¿Cuál es esta medida? La altura de cálculo, ¿no? ¿La altura de piso de cuánto es? La altura de cálculo en X, ¿cuánto es? 2,95, ya lo he calculado antes, 2,95. ¿Cómo puedo calcular el θ? Muy bien, lo puedo calcular con la tangente. La tangente de θ es igual a el desplazamiento, ya no va a ser elástico, ¿no? Va a ser desplazamiento inelástico entre, ¿qué cosa? La altura de cálculo en el sentido en X. Entonces, una cosa, ¿no?, que nos enseñaron en resistencia de materiales. Cualquier ángulo pequeño que yo vea, al final termina siendo tangente su propio ángulo. Así es, no arcotangente, su propio ángulo. Cualquier tangente de ángulo pequeño, porque estos desplazamientos tienen que ser pequeños. No voy a permitirme, no me voy a dar el lujo de que acá haya 1 metro de distancia de desplazamiento, ¿no? Salvo que el edificio sea más grande y más grande, ahí sí podría ser proporcionalmente a la altura. Pero en una edificación pequeña, pues los desplazamientos no pueden ser altos. Entonces, en resistencia de materiales nos dijeron que con valores pequeñitos de desplazamientos, siempre la tangente de un ángulo es igual al ángulo. Entonces, ¿a cuánto sería igual esto? Al pseudo desplazamiento inelástico sobre la
altura de cálculo. ¿Cuánto sería entonces esto? ¿Cuánto es? 0.012 entre 2.95. ¿Cuánto sale esto? 0,0041, nada más, es adimensional. ¿Esto dónde lo voy a verificar? Entonces acá termina mi chequeo. Este es el parámetro de chequeo de la norma. ¿Dónde lo voy a ver? Lo voy a ver en la tabla 11. A ver, veamos la tabla 11. Voy a bajar un ratito esto, ¿sí? Y luego lo voy a subir para que saquen una foto, ¿no? Con eso ya terminamos esta parte de la sesión de hoy día. Vamos a la tabla 11. ¿Qué dice la tabla 11? Requisitos de rigidez y resistencia. Capítulo número 5. Ahí está. Requisitos de resistencia y de rigidez. Parte de lo que les dije está en ese cálculo. Miren, en el primer párrafo. Para cualquier estructura regular, los desplazamientos que han sido obtenidos de un análisis lineal elástico, que es lo que hemos hecho en toda esta parte desde la clase pasada, metrado de cargas y rigidez, se debe multiplicar por ¿cuánto? 0,75 de R. Y si es un análisis de una edificación irregular, ¿por cuánto? ¿Dónde estás? Ahí está, ¿no? 0,85. Luego, ese valor lo divides entre la altura de piso y lo tienes que chequear con la tabla 11. Entonces, ¿con qué valor lo voy a chequear? Para concreto armado, el máximo valor de distorsión angular, ¿cuánto es? 0.007. ¿Cumple o no cumple este edificio en la dirección X? ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Sí cumple. Entonces, para esta edificación de un solo pisito, la estructuración previa que yo le he colocado es aceptable. Entonces, mi diseño sísmico ya acabó ahí. Menor a la distorsión límite. Puede construirse solo en X nomás. ¿Qué te falta? Tengo que verificar el Y. No vas a construir solo un lado de la columna, ¿no? Imposible. Entonces, tienes que hacer, entonces otra vez, nota acá. Nota, ¿no? Obviamente todo eso se tiene que hacer en una hoja en Excel si quieren hacer un proyecto real. Falta revisar qué cosa. Falta comprobar qué cosa, el teta de Y con el de la norma. Ustedes han visto que en la norma hay diferentes materiales, teta de concreto, arrillería, acero, madera, ¿no? Para concreto es 0.007. Tengo que revisar teta con el de la norma, y es 0.30, ¿no? Y si en Y cumple, ya listo. Entonces ya puedo no fabricar, porque en realidad, ¿qué sucede todavía acá? Ustedes han dado las dimensiones de su edificio. Recién van a pasar a la etapa de concreto armado, que es lo que han hecho el ciclo pasado. Entonces hay un orden inverso, por eso digo que las currículas deberían ir primero con sismo y luego con concreto. Porque para concreto necesito haber predimensionado mi edificio, saber qué tamaño de columnas voy a usar, qué tamaño de vigas. Porque lo que yo tengo que verificar es esta distorsión primero. Tengo que verificar que este valor esté dentro del límite. ¿De qué me sirve diseñar una viga o de 25 por 40 o que todas las columnas sean de 25 por 25 si no he chequeado esto? Voy a mi análisis sísmico y no va a cumplir, entonces estoy haciendo doble trabajo. Por esa razón que yo debería plantear, pues, las currículas deberían cambiar. Prerequisito de concreto, sísmica. Y así, ¿no? Ya recién con lo que salga de sísmica diseñan pues, los elementos. Bien, vamos a quedarnos ahí. Y en el laboratorio vamos a hacer el modelo en el SAP de una vez de este edificio.